presentado a don Mateo, presentado también como extremeño, de orígenes extremeños. Extremeño de la diáspora. Efectivamente. Es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad a Distancia, dirige el CIDE y la revista semestral Historia del Presente, que por cierto, después de la conferencia, pues se va a poner, pues, si ustedes quieren adquirir algún ejemplar, lo voy a vender yo, con lo cual, muy bien. Pero además con un descuento del 30%. Con un descuento del 30%. Ha sido fundador y presidente, como hemos dicho, de la Asociación de Historiadores del Presente desde el año 2000. Desde el año 2007 es responsable en la UNED de la Cátedra del Exilio. En el año 2008 obtuvo la acreditación nacional como catedrático de Historia Contemporánea. Ha tenido un segundo año sabático en Roma. No recuerdo la página, pero lo tienen en el dossier. No, yo creo que aparte de la presentación y de la bibliografía del especialista que tenemos en la etapa que estamos analizando hoy, y también de otras etapas, no recuerdo la página, pero sí es verdad que contamos con en ambiente se dice POPE, yo creo, contamos con un investigador de primera para analizar un tema muy interesante, ¿no? Esas izquierdas parlamentarias en la transición. Por lo tanto, yo le cedo la palabra a Don. Quien me conoce ya sabe que soy muy rígido en los tiempos, tienes 45 minutos, si pueden ser 42 mejor, y después haré un pequeño debate. No obstante, les recuerdo que al final de la mañana van a estar aquí los tres ponentes y va a haber un debate más global. ¿De acuerdo? ¿Adón? Muchas gracias, Pepe, por tu amable presentación y exagerada caracterización. Bueno, yo en principio ya figura como título las izquierdas parlamentarias durante la transición. ¿No se oye? Perdón. Sí, el título que figura en el programa es Las izquierdas parlamentarias durante la transición, aunque en realidad el verdadero título es el anticipo de un futuro libro para comienzos del 2015 que se llamará Las dos orillas, la guerra de socialistas y comunistas en España, la guerra de socialistas y comunistas en España hasta el año 2000. O, digamos, la izquierda española hasta el año 2000. Pues bien, como anticipo o primicia de ese libro, pues esta conferencia quiere ser algo así, ¿no? Anticiparos lo que dentro de un año aproximadamente saldrá como libro, en colaboración con Emanuel Etrella, que ha publicado un libro que se llama Fuera de las catacumbas, el PC y el movimiento obrero el año pasado, en la editorial Eneida. Bueno, pues dicho eso, yo me voy a centrar, claro, en la transición, aunque el concepto de transición, ya sabéis que hay una pretransición en los años 70. ¿Qué es la transición en sentido estricto? Pues el paso de una dictadura a una democracia. Claro, desde un punto de vista institucional y político, la transición se cierra con la aprobación de la Constitución, pero claro, más allá de lo institucional y puramente político, pues podríamos alargarlo hasta 1982 con la superación del golpismo, de aquellas losas que tradicionalmente se había hablado como de poderes fácticos que pesaban en la construcción de una verdadera democracia, tanto en los años de la Segunda República como en los años del actual régimen de monarquía parlamentaria. Pero me voy a centrar básicamente en lo que es la primera década del posfranquismo, en esa historia de las diversas formaciones políticas de la izquierda parlamentaria. Se podría decir que los partidos, el Partido Socialista y el Partido Comunista histórico, porque había otros partidos comunistas y socialistas, el PSOE y el PC, fueron las únicas formaciones políticas estatales que lograron preservar su continuidad con los años de la experiencia democrática de la Segunda República. Ambos partidos, ya sabéis, que además lograron hegemonizar la representación parlamentaria de la izquierda ya en las elecciones de junio de 1977, a pesar de la previsión de algunos intelectuales y políticos como Enrique Tierno Galván, que creía que una transición guiada por la corona no permitiría la restauración de instituciones y formaciones políticas, los partidos históricos,
de la época de la Segunda República. Ese era su cálculo estratégico al fundar en 1968, en enero del 68, el llamado Partido Socialista en el Interior, después de haber sido miembro del PSOE y haber sido expulsado en 1965. Por tanto, era formar un nuevo partido socialista que pudiera jugar en esa transición dentro de un régimen de monarquía. Pero, sin embargo, las cosas no fueron así, como bien sabéis, y en esa época los dos partidos de la izquierda parlamentaria presentaban un proyecto político que pretendía no solo la ruptura con el franquismo, la salida de la dictadura, aunque fuera como resultado final de un proceso, no desde el comienzo, sino al final de ese proceso de transición hubiese una ruptura con la dictadura, sino una tercera vía entre el comunismo soviético y la socialdemocracia de Europa occidental. Ambos partidos, el PSOE y el PC, en esos años defendían una tercera vía entre el comunismo soviético y la socialdemocracia europea. Mientras el PC definió su proyecto como eurocomunismo, el PSOE tendió a presentar su proyecto con un concepto como eurosocialismo o socialismo mediterráneo, o hablaba también de transición al socialismo, mediante la autogestión a todos los niveles de la economía y de la sociedad, la extensión de la democracia y de las libertades, y en suma algo que era fruto del post-mayo del 68, que era cambiar la vida. El socialismo en libertad quiere cambiar la vida de los españoles, mediante la eliminación de las desigualdades gracias a la educación, la cultura y el reparto del trabajo. Ese era el proyecto político del Partido Socialista en esos años. Por tanto, ambas formaciones, PC y PSOE, a pesar de compartir un proyecto de construcción del socialismo en libertad, la lógica de la trayectoria de esos partidos en esos años fue más de competencia que una verdadera dinámica de unidad, de acción y de alianza. Claro, ¿eso a qué se debía? Pues se debía a que estaba inmersos España en un proceso de transición en esos años, a partir de 1975, con muchas incertidumbres y dificultades para consolidar esa democracia. En ese contexto de transición y consolidación de la democracia, la unidad de la izquierda podría haber impedido que la nueva experiencia democrática llegara a consolidarse. Ahí estaba el modelo de Francia, al que miraba, por ejemplo, se miraba desde Cataluña. En Francia ya sabéis que el régimen, el sistema electoral, favorecía las coaliciones porque hay segundas vueltas en las elecciones parlamentarias. Pero aquí el sistema electoral no es de segundas vueltas y no es una república presidencialista, sino una monarquía parlamentaria, con lo cual el sistema electoral tampoco favorecía las coaliciones. Además, los líderes de la izquierda parlamentaria, Santiago Carrillo y Felipe González, se vieron obligados a realizar concesiones para moderar la imagen de sus partidos ante la opinión pública. No solo tuvieron que abandonar la opción republicana, aceptando los nuevos símbolos e instituciones patrias de la monarquía parlamentaria, sino que tiraron por la borda importantes definiciones para la identidad de sus partidos, como fueron la marxista en el caso del PSOE y la leninista en el caso del Partido Comunista. El Partido Socialista reafirmó su vocación de construir por primera vez en su historia una alternativa de poder autónoma respecto a otras formaciones políticas del centro y de la izquierda, mientras vamos a gobernar solos, vamos a buscar una mayoría para gobernar solos, a pesar de que eso suponga hacer determinadas renuncias programáticas, como denunciaban los sectores a la izquierda del partido después de 1979. En cambio, el PC no lograría sumar a otras formaciones políticas a un movimiento plural que construyera el socialismo. Solamente es algo que había defendido Santiago Carrillo en 1975, crear un gran movimiento unitario, una especie de movimiento laborista que reuniera a todas las formaciones de la izquierda. Pues solamente a partir de 1986, como bien sabéis, ese deseo formulado por Carrillo, que ya
había sido defenestrado, una década antes comenzó a concretarse con la creación de Izquierda Unida. A partir de las elecciones de junio del 77, como sabéis, comenzó lo que se ha llamado la legislatura constituyente, que fue constituyente porque era algo que había pedido la oposición democrática, liquidándose con la aprobación de la Constitución un año después, en diciembre de 1978, algunos enclaves autoritarios procedentes de la legalidad franquista, como el Consejo del Reino, la presidencia global de las Cortes, tanto Congreso y Senado, o los senadores de designación real. Las fuerzas de la oposición democrática rupturista obtuvieron una victoria en votos en esas elecciones de 1977, mientras que la coalición centrista Unión de Centro Democrático, en la que también estaban algunos sectores de la llamada oposición moderada, no consiguió mayoría absoluta en esas elecciones de junio de 1976. Esa coalición de Unión de Centro Democrático ganó en escaños, pero no en votos, pero sin mayoría absoluta, lo que fue decisivo para que el final del proceso de transición fuera realmente una ruptura negociada. Nuevos pasos rupturistas fueron el restablecimiento de la Generalitat y la legalización de todos los partidos, incluidos los que optaban por la forma de gobierno republicana y los de la izquierda radical en el verano de 1977. A partir de entonces, con las elecciones, las formaciones políticas del antifranquismo, incluso las organizaciones sindicales, tuvieron que acostumbrarse a otro tipo de acción política en la que no solo contaran las movilizaciones y la presencia en los centros de trabajo y los movimientos sociales, sino que también era casi más decisivo, o sea que dependía claramente de la representación obtenida mediante elecciones en las instituciones parlamentarias o de otro tipo, municipales, etc. En cualquier caso, en 1977 la izquierda parlamentaria obtuvo 148 escaños, que si los sumáramos a otros grupos, si sumásemos los grupos parlamentarios socialista y comunista con el de los socialistas catalanes, que tenían nada menos que 15 diputados, así como diversos miembros del grupo mixto, Partido Socialista Popular, Unidad Socialista, que eran 6, Partido Socialista de Cataluña, Reagrupament, que eran 3, Esquerra Republicana de Cataluña, que era 1, y Esquerra Esquerra, otro más, digamos que sumaban en total 148 escaños de esas Cortes, muy cerca de los 165 que tenía, o 163 que tenía Unión de Centro Democrático. A lo largo de esa legislatura constituyente, tras diversos procesos de unidad y de absorción de otros grupos socialistas, el PSOE llegó a integrar un grupo parlamentario de 107 diputados y 18 más 18 del grupo de los socialistas catalanes PSC-PSOE. En total, 125 diputados. La expectativa de que la coalición de Unión de Centro Democrático no sobreviviera a la discusión del borrador del texto constitucional llevó entonces a la dirección del Partido Socialista a la esperanza de constituir una alternativa inmediata de poder. Si los aproximadamente 18 diputados socialdemócratas de Fernández Ordóñez y de la SUEN se terminaban extinguiendo de UCD. Para ello, el PSOE debería contar con el apoyo parlamentario del PC y quizá de algún grupo nacionalista para llegar al poder en 1977 o 1978. Por tanto, la dirección socialista vio con preocupación que los socialistas vascos eligieran al presidente del Partido Socialista, Ramón Rubial, presidente del Consejo General Vasco, lo que podía enajenar un hipotético apoyo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco a ese cambio de gobierno en España. Del mismo modo, el paso de 3 diputados del PSC Reagrupament al grupo mixto y luego al grupo de socialistas catalanes, abandonando la coalición catalanista liderada por Jordi Pujol, podría dificultar esa búsqueda de apoyos externos entre esas antiguas formaciones de la posición antifranquista, pero también nacionalista, como he dicho.
y en ese camino hacer una alternativa de poder. En cualquier caso, se trataría de la formación de un gobierno socialista con diputados socialdemócratas, socialista y socialdemócrata, y con el apoyo externo de comunistas y, en su caso, nacionalistas, para sustituir a UCD en el gobierno. Por el contrario, el proyecto político del PC en esos años seguía buscando la constitución de un gobierno de concentración que permitiera consolidar la democracia y otorgar un mayor peso político a los comunistas. Era una forma de culminar la transición como proceso de ruptura, al menos hasta la aprobación de la Constitución, ya que no había sido posible la formación de un gobierno provisional antes de las primeras elecciones, durante el proceso inicial de la transición. En cualquier caso, los excelentes resultados que había obtenido en conjunto la oposición rupturista partía de una reducida implantación formal, dado que el número de militantes, en ese momento recién legalizados los partidos, el Partido Socialista y el Partido Comunista, al inicio en la primavera de 1977, era muy bajo. En junio de 1977, quizá el PSOE tenía una relación de un afiliado o un militante por cada 200 votantes, nada menos, de esos 5,5 millones de votantes que tuvo el PSOE en 1977, mientras que probablemente el PC la relación se reducía a menos de 20 votantes por cada militante. Es decir, que tenía muchísimos más militantes, pero muy pocos votos. Esta relación de votantes a militantes se redujo a una proporción de 1 a 100, en el caso del Partido Socialista en las elecciones generales de 1979 y las del Cambio en 1982. Por lo que se podría decir que casi 1 de cada 3 militantes socialistas obtuvo un cargo público o de representación popular a partir de 1982 y las municipales de 1983. En el caso del PC, en cambio, los fracasos electorales, los relativos fracasos electorales, dinamitaron las expectativas de una mucha más nutrida militancia, como dada su hegemonía en el antifranquismo clandestino y en la movilización popular en la transición, lo que tuvo su significación, su impacto en lo que ya se llamó la crisis del eurocomunismo, que comenzó con una crítica generalizada al modelo de partido y la democracia interna en el seno del PC. El Partido Socialista logró financiar la primera campaña electoral, sobre todo con la ayuda de la socialdemocracia alemana, como ha establecido Antonio Muñoz, y otros partidos de la Internacional Socialista y sindicatos de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, CIOLS. Aunque enseguida la fuente principal de financiación fue la ayuda estatal y los créditos bancarios. La ayuda estatal como resultados de las elecciones, que se otorgaban a todos los partidos con representación. A partir de 1977, la ayuda extraordinaria principal procedía ya no tanto de la socialdemocracia alemana, que sí ayudó a constituir, por ejemplo, las fundaciones socialistas, tanto de UGT como del Partido Socialista, la Fundación Pau Iglesias, la Laro Caballero, la del Centro de Estudios de la Administración, etcétera, etcétera, varias fundaciones culturales, pero también algún think tank, se podría llamar entonces. Pero la ayuda económica más sustancial procedió de América Latina, sobre todo del partido venezolano Acción Democrática de Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, el endeudamiento del Partido Socialista solamente empezaría a ser compensado tras las elecciones de 1982, aunque el referéndum de la OTAN en 1986 produjo un nuevo crecimiento exponencial de la deuda que no se pudo compensar con ayudas y financiación estatal. Ni con las ayudas ni con la financiación estatal. La deuda que tenía el Partido Socialista a mitad de los años 80, por no decir la deuda de otros partidos, empezó a intentar ser enjugada con iniciativas empresariales, etcétera, etcétera. Según algunas fuentes, el coste de la campaña electoral del PSOE en 1982 fue de 1.200 millones de pesetas, lo que era el doble de lo que se había gastado en las elecciones anteriores,
por lo que a pesar de que los 10 millones de votos que obtuvo el PSOE en las elecciones del cambio, solo recibió como financiación estatal poco más de la mitad de lo que había sido el gasto en la campaña electoral, 643 millones, según algunas fuentes periodísticas, a través del testimonio de dirigentes socialistas. La composición de los grupos parlamentarios de la izquierda en junio del 77 reflejó una mayor presencia del exilio en el seno del PC que en el PSOE y los socialistas catalanes. Cerca de la mitad de los diputados comunistas habían tenido vivencia de exilio, siendo en su mayoría refugiados de 1939. En el caso de los socialistas, en cambio, la presencia de los exiliados de primera o segunda generación se redujo aproximadamente a 18 de los 125 diputados, lo que suponía no la mitad, sino un 15% del total de parlamentarios electos, diputados y senadores. No obstante, por ejemplo, un retornado de México, que había sido consejero en el gobierno interprovincial de Asturias y León en 1936 y 37, consejero de Juventud, como Rafael Fernández, fue designado para la presidencia del Grupo Socialista en el Senado y también para la presidencia de la preautonomía de Asturias, además de secretario general y miembro de la ejecutiva del partido entre 1977 y 1979. En el grupo de los socialistas catalanes, la presencia de los retornados del exterior fue mucho más minoritaria debido a la escisión del Movimiento Socialista de Cataluña en 1966, la refundación del socialismo catalanista en 1974 y la muerte del líder histórico del socialismo catalán, Josep Pallach, que procedía del POUM, pero que había refundado el socialismo en Cataluña en 1945, en ese movimiento socialista. Pues Josep Pallach murió a comienzos de 1977. En el caso del Partido Socialista Unificado de Cataluña, el PSUC, Partido Socialista Unificado de Cataluña, creado por la fusión de la Federación Catalana del PSOE, la Federación del Partido Comunista y algunos otros grupos menores, como la Unión Socialista de Cataluña y el Partido Comunista Catalán Proletario, tal. Creado en julio de 1936, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, aunque constituían casi la mitad del grupo parlamentario comunista, 8 o 9 de los 20 diputados comunistas, y un porcentaje de votos de casi el 20%, que era más del doble de lo que había obtenido en el resto de España el PC, que no había obtenido más que un 8%, más del doble. El PSUC había obtenido el 20%, mientras que el PC en el resto de España aproximadamente el 8%. No se optó por formar un grupo parlamentario propio debido al deseo de Santiago Carrillo, porque evidentemente fraccionar en dos grupos de 10 diputados el grupo comunista era también restarle peso parlamentario. El PSUC formalmente era un partido diferente que el PC, pero todos le consideraban un gajo de una misma naranja comunista, después de haber expulsado en 1949 a los seguidores del antiguo socialista estalinizado o bolchevizado Joan Comorera. Era un partido con una enorme implantación y aunque 2/3 de sus 20.000 afiliados se habían incorporado al partido en los años 70, 2/3 de sus 20.000 afiliados se habían incorporado al PSUC en los años 70, como han estudiado Carmen Moliner y Pérez Sas. Casi un tercio de los miembros de su comité central, en vísperas de la legalidad, eran veteranos con vivencias del exilio. Por el contrario, el Partido de los Socialistas de Cataluña, PSC-PSOE, la presencia de los exiliados en la dirección del partido fue marginal por esa escisión que os he contado de 1962, más la extinción del PSOE en 1972, contándose solamente con el diputado antiguo pumista Enric Adroer Gironella y el dirigente que había sido de la Esquerra y había colaborado con Prieto en la JARE, la Junta de Auxilio a los Refugiados, Josep Andreu Abelló. Los diputados del grupo de socialistas catalanes que tenían vivencia de la expatriación provenían sobre todo de la Federación Catalana del PSOE, Philippe Lorda y Francesc Ramos. Además, como ocurría en el grupo parlamentario del PSOE,
La mayor parte de los diputados que tenían vivencias de la expatriación habían salido de España no en 1939, al final de la Guerra Civil, con la derrota, sino a lo largo de la dictadura, formando lo que yo he llamado la segunda generación del exilio. Únicamente el exiliado en México y antiguo gestor de las obras públicas hidráulicas del periodo de la Segunda República, con Prieto, Manuel Díaz Marta, y Francesc Ramos, que provenía del PSUV y había retornado de la URSS en los años 50, militando en la clandestinidad, ya socialista, habían salido elegidos diputados en 1977, aunque ya os he contado el caso del senador Rafael Fernández, presidente de Asturias. El paso de los años, de 1936 a 1977, habían pasado 40 años, y la escisión, la ruptura con el antiguo secretario general socialista, Rodolfo Llopis, el pedagogo Rodolfo Llopis, y sus seguidores en 1972, habían reducido al mínimo la presencia de los exiliados en el grupo parlamentario y en la dirección del partido también de esos veteranos de la Guerra Civil. Esto se compensó algo con la unidad de buenas partes de fracciones del partido histórico, PSOE histórico, en el PSOE a lo largo de 1977, y con la entrada ya en la primera legislatura, no la constituyente, sino la de 1979 a 82, de veteranos exiliados como Francisco López Real, que había sido, por cierto, miembro de la Federación Socialista de Badajoz al final de la Guerra Civil, aunque él era, creo, onubense, y miembro del Comité Central de las Juventudes Socialistas y luego unificadas. Pues Francisco López Real ya sí fue elegido diputado en el año 79 y también entró en la dirección ejecutiva del partido como secretario de Migración y con responsabilidades dentro de la Internacional Socialista. O también José Prat, que había sido el presidente de los históricos en el Senado. En esos años de la transición, en esas dos primeras legislaturas, o las tres primeras, ¿cuál fue la relación de la izquierda parlamentaria con el pasado? Con lo que se llama la memoria histórica, con su identidad, con cómo representaban el pasado. Yo creo que los grupos parlamentarios tuvieron una relación un poco, en la transición, un poco distante con el pasado, con esa llamada memoria histórica, porque la política era la política de reconciliación, superar la dialéctica franquismo-antifranquismo y mirar al futuro, construir la democracia y consolidar. Entonces, digamos que hubo una especie de conmemoración muy discreta, tanto entre socialistas y comunistas, pasado 1977, de los líderes y hechos del pasado del socialismo en sentido global, el socialismo español, Pablo Iglesias, etcétera, Largo Caballero, o sea, los líderes históricos del socialismo, del movimiento obrero. Por ejemplo, en 1979, que se celebró el centenario de la fundación, de la primera fundación en Madrid del Partido Socialista, y por tanto eran los 100 años del socialismo, del partido, tal, una de las iniciativas fue invitar a los diputados sobrevivientes en 1979. Claro está que los sobrevivientes eran muy poquitos. Sobrevivía, por ejemplo, Romero Solano, diputado por Badajoz, por Cáceres, perdón. Ahí ves la historia de Extremadura, pues hace que a veces los que no hacemos historia de Extremadura tenemos esos lapsus. Rodolfo Llopis, que vivía también, ya muy mayor, ya con muchas facultades perdidas, o Andrés Saborit, que había vuelto a España, pero también era casi nonagenario y que moriría a comienzos de 1981, mientras que Llopis murió en 1983. Por tanto, la presencia fue marginal de diputados de las Cortes de la Segunda República en ese homenaje, aunque emitieron cartas de agradecimiento. Hubo conmemoraciones discretas ya estando en el poder, de por ejemplo el centenario de Indalecio Prieto, el líder parlamentario, que organizó el Ministerio de Obras Públicas, porque el titular Campos
que procedía del Frente de Liberación Popular, estaba casado casualmente con una sobrina de Rodolfo Llopis. Esas circunstancias a veces familiares pues hacen que haya una mayor sensibilidad, ¿no? Campos, que fue ministro de Obras Públicas y que, como digo, procedía del Frente de Liberación Popular, un partido de nueva izquierda, de izquierda socialismo radical, se puede decir, en los años 60, pues terminó dimitiendo en 1985 por discrepancias con Boyer y fundando el Centro de Estudios Políticos, el CEPES, que fue una especie también de think tank de la izquierda socialista. Bueno, a partir de 1986, con el cincuentenario de la Guerra Civil, se pasó a otra fase ya de uso político más intensivo y, por tanto, por ejemplo, las fundaciones del Partido Socialista o del Partido Comunista, la Fundación de Investigaciones Marxistas o la Fundación Pablo Iglesias, pues hicieron programas para televisión, por ejemplo, sobre los guerrilleros, o la FIN organizó unas jornadas de estudiosos y testigos sobre el movimiento guerrillero de los años 40, para que veáis que ya la democracia estaba consolidada y, por tanto, experiencias como podría ser la guerrilla como consecuencia de la guerra civil y de resistencia empezaron ya a ser estudiadas y conmemoradas a partir de la legislatura de 1986-89. Ahí ocurrió también, como bien sabéis, que Jorge Semprún, un niño de la guerra, un hijo de la guerra y antiguo dirigente de la clandestinidad comunista, fue ministro de Cultura, y luego Jordi Soler Tura, otro hijo de la guerra, le sucedió como ministro de Cultura, también antiguo comunista, exiliado luego en los países del este, en fin. Y ese hecho de que los ministerios de Cultura a partir de 1988 hasta el año 92-93 estuvieran gestionados por hijos de la guerra, y el hecho también de que habían transcurrido 15 años desde la muerte de Franco o 50 desde la muerte de líderes históricos de la izquierda como Manuel Azaña, como Julián Besteiro, como Zugazagoitia, Cruz Salido, que habían sido ejecutados por el franquismo o habían muerto en prisión o en el exilio. Esa conmemoración es 1990, todo eso condujo a un uso discreto, un uso político discreto de la memoria. O sea, la memoria no es algo que empieza hoy, hay que hacer a veces, los historiadores a veces tenemos la tendencia a historiar todo, pues para que veáis que ahí se puede establecer etapas. Bueno, hecha esta digresión, vuelvo al tema de los grupos parlamentarios. El hecho decisivo de la unidad socialista en 1978 fue la refundación del socialismo catalán en julio, que absorbió y se disolvió la Federación Catalana del PSOE para luego confederarse ese nuevo partido, Partido Socialista de los Socialistas de Cataluña, con el PSOE. Este proceso, junto a la absorción de otros grupos socialistas de las regiones y nacionalidades de Valencia, Galicia, Aragón, Madrid también, que habían pertenecido brevemente a la Federación de Partidos Socialistas que existió en 1976-77 y que en parte se integró de cara a las primeras elecciones en el PSOE y de parte fue en coalición con Tierno Galván, habían de introducir en el PSOE, a partir del 78, reintroducir una cultura política federalista en el seno del socialismo español, aunque esa absorción de esos nuevos grupos no se tradujera en un incremento notable de la militancia ni de la representación parlamentaria, incluso con la absorción del Partido Socialista Popular de Tierno Galván, que tenía 6 diputados, y los 3 del Partido Socialista de Reagrupament. En efecto, aunque formalmente el Partido Socialista había adoptado históricamente la estructura federal desde 1918, hablando de una confederación republicana de nacionalidades ibéricas, y luego posteriormente en los años de la República había asumido el tema de las autonomías dentro de ese Estado integral, y en 1964 en el exilio a raíz de la aparición de esas nuevas formaciones de izquierda, de nueva izquierda o de izquierda socialista en los años 60, había reintroducido esa declaración de 1918
en el Congreso del 64 de Confederación Republicana de Nacionalidades Ibéricas, y de nuevo en el primer congreso celebrado en España en diciembre del 76, todavía no siendo legal, pero prácticamente actuando abiertamente y con el soporte de los líderes europeos. El primer congreso del PSOE celebrado en España adopta de nuevo la organización, tanto en el modelo de partido como en la organización territorial del Estado, el modelo federal. Pero sin embargo, la realidad, a pesar de esas declaraciones retóricas o identitarias o ideológicas de esos proyectos, la realidad es que el Partido Socialista tenía una tradición de partido bloque, de partido altamente centralizado en los órganos ejecutivos. A veces algún militante que no procedía históricamente del PSOE decía, en plan jocoso, somos voluntariamente leninistas. Eso se decía del partido en la época que estaba dirigido por Alfonso Guerra y Felipe González. Bueno, pues bien, a pesar de eso era un partido altamente centralizado, a pesar de esa declaración federal, tanto para el modelo de partido como para la organización territorial del Estado. La renovación del partido a partir de 1970 había permitido el reingreso de algunos negrinistas y personalidades federalistas como, por ejemplo, Anselmo Carretero, que llegó a ser presidente de la agrupación española, socialista española en México, y que había publicado multitud de ensayos en el grupo de las Españas, en México, sobre las nacionalidades ibéricas, la nacionalidad de Castilla, la nacionalidad de León, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que fue más decisivo, como digo, en ese cambio de modelo de partido fue la refundación del socialismo catalán, unido al creciente poder territorial de las comunidades autónomas, lo que trajo consigo que el PSOE empezara a convertirse no solo en los gajos de una naranja, que antes aludía esa metáfora para el PC y el PSUV, sino en un incipiente ramo de uvas, de gajos de una naranja. Eso lo dijo en la conferencia de organización del PSOE el presidente del Comité Federal, José Martínez Cobo, que no debía producirse esa transformación de ser el partido, un modelo de partido de gajos de una naranja en un racimo de uvas. Los partidos de las comunidades autónomas y las federaciones de las comunidades autónomas no llegaron a consolidarse hasta bien avanzados los años 80, debido también a la propia desarrollo del Estado de las autonomías. Quizá fue el Partido Socialista de Extremadura el que más tardíamente fue constituido, también junto al de Castilla-La Mancha, quizá a varias razones. Por un lado, a que las direcciones en estas regiones no eran muy partidarias de consolidar una estructura regional y preferían tener una relación estrecha con Madrid, con la ejecutiva, la Dirección Central de Madrid, o en el caso de Extremadura, que lo ha estudiado Guillermo León, que hablará luego, al hecho de que había una diferente orientación política en la Federación de Cáceres y en la de Badajoz. Una estaba controlada por la de Cáceres por Izquierda Socialista, por Castellano, y en la de Badajoz pues, por los sevillanos. Entonces, lógicamente, era muy difícil constituir un partido socialista de Extremadura, PSOE, en esos años. Tras las elecciones generales y municipales de 1979, los acuerdos de la izquierda permitieron que socialistas y comunistas administraran las principales ciudades españolas. El amargo sabor de boca de la derrota en esas elecciones generales y el hecho de que Suárez agitara el espantajo antimarxista en el cierre de la campaña electoral de 1979, reafirmaron el deseo de Felipe González, que ya había manifestado antes en el año 76 y en Barcelona en el año 78, de eliminar una definición excluyente como partido marxista del PSOE. La crisis del PSOE entonces, en el 28 Congreso, con la retirada de Felipe González de la Secretaría General, que fue resuelta a los pocos meses con la reestructuración del equipo dirigente, la modificación de las normas de representación interna y un incipiente ajuste ideológico. Las elecciones de marzo del 79 constituyeron, como digo, un jarro de agua fría sobre las expectativas electorales del PSOE de ser alternativa inmediata de poder. La unidad socialista en torno al PSOE no supuso una inmediata suma del millón de votos que habían obtenido transformaciones socialistas en 1977, debido quizá al aumento de la abstención, el desencanto
y al crecimiento también de grupos que no se habían incorporado al PSOE, como los andalucistas del Partido Socialista Andaluz, que con poco más de 300.000 votos obtuvieron nada menos que 5 diputados. Aunque el PC y el PSUV mejoraron sus resultados, alcanzando el 10% de los sufragios,